cambia, pero hay cosas que permanecen intactas. Por ejemplo, las cuotas en pesos para llevarte un Chevrolet. Mirá, si te llevas el Chevrolet Onix Joy, financiado con HSBC, pagás la mitad en 60 cuotas invariables de 6.424. Decime si no es el momento ideal para tener tu Onix ahora que se está viniendo el verano. Pagando la mitad de cuotas, en cuotas de 6.424 te llevas tremendo auto. Aprovecha esta oportunidad, consultá en el concesionario Chevrolet más cercano. Ver bases y condiciones en www.chevrolet.com.ui. Chevrolet Find New Roads. Bien, retomamos. Me gustaría escuchar un poco al panel sobre sobre el análisis que hacía Botinelli y después voy a compartir algunos mensajes con ustedes. Alfredo. Sí, yo creo que lo que decía Botinelli con respecto al tema religioso es importantísimo, es verdad. La cifra que se maneja es un 30%. Y aparte tiene un poder mediático muy fuerte. Y entendámonos, estas iglesias apoyaron en el pasado a Lula y al PT y ahora se dieron vuelta para otro lado. Es decir, tienen un poder de incidencia y, por lo mediático y por lo económico muy grande, que por suerte acá eso por ahora no llega y esperemos que no llegue a ese nivel, ¿no? Hay algún intentito, como recién mencionaste, pero me parece que son cosas... La laicidad uruguaya sigue pesando bastante, me parece, con respecto a eso. Y los partidos políticos, la institucionalidad, a pesar de que algunos se ha desbocado en los últimos días, me parece que están haciendo aquella de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y no es, ojo al gol, porque Bolsonaro yo creo que no es amigo, por lo menos de la mayoría de los demócratas uruguayos, que yo creo que es la mayoría de la población. Me parece que se está confundiendo. Si Marine Le Pen tomó distancia la vez pasada, Marine Le Pen, el Frente Nacional francés, tomó distancia de declaraciones de Bolsonaro, ¿cómo será la cañada, no? Si Marine la pasa caminando. Entonces, yo creo que hay que mirar la situación de Brasil con atención. No se reproducen, no somos lo mismo, tampoco somos lo mismo que Argentina, ¿tá? Y la corrupción campeó en varios países. También renunció el presidente peruano, ¿no? Lo tuvieron que sacar porque era de derecha, vamos a entendernos. O sea que la corrupción fue por barrios de todo tipo. Lo que sí me parece que es importante y ahí es reafirmar el tema de la defensa democrática a mansalva de todos los partidos uruguayos. Las juventudes, ya lo hicieron otro día, yo otro día lo hablé, las juventudes de los partidos políticos. Sería bueno que los partidos como colectividades hicieran algo. Creo que alguien había sugerido hacer una especie de recordatorio del obelisco, que ahora son 35 años, como Miranda fue, como reafirmación de la democracia para todo el espectro político uruguayo, que en el contexto regional no estaría nada mal. Si en algún momento en este proceso electoral estuvo en riesgo la convivencia civilizada, la paz, fue en el momento que quisieron asesinar al candidato Bolsonaro. Ese fue el momento más duro de la campaña electoral, un momento que yo veo que acá se pasa en punta de pie sobre ese episodio. Fue el único episodio concreto de violencia, digamos, importante, de una salida de cauce, de una elección que en ningún momento tuvo ninguna acusación seria sobre ningún tipo de irregularidad. Y quiero subrayar esto porque no es común que se intente asesinar a un presidente en la campaña, en una campaña de cualquier país. El último caso que yo recuerdo fue Luis Carlos Galán en Colombia. Hay que remontarse 30 años atrás para un candidato asesinado en una campaña electoral. En México. Bolsonaro, pero también hace años. No tanto. Donaldo Colosio. Pero quiero decir, no es común. No se mata a un candidato en campaña todos los años en cualquier país de América. Es muy raro que suceda. Y cuando sucede, en este caso, veo que pasó desapercibido, no se le dio la trascendencia que tuvo. Estuvo muy cerca, si tenía un poquito más de fuerza el puñal, Bolsonaro no llegaba a la elección. Me gustaría concentrarme ahora en los números de la elección, para aquilatar la importancia que tiene. Y me voy a concentrar básicamente en los porcentajes, porque en las cifras, en la medida que aumentó el electorado, las cifras son mayores. Bolsonaro iguala en porcentaje de votos, en la segunda vuelta, el 55%, iguala las dos votaciones que tuvo Dilma, apoyada por el PT, cabalgando sobre gobiernos exitosos como fueron los primeros gobiernos de Lula. Solamente Lula, empujado por una gran esperanza de renovación y de recambio en la política brasileña que implicaba la llegada de la izquierda al poder, solamente Lula pudo llegar a un nivel superior a los votos que llegó Bolsonaro. Lula llegó al 61%. Y Bolsonaro, con esta demonización que dentro y fuera de Brasil que se le hizo, llegó al 55%, lo cual habla de un impacto popular que hace pensar que si alguien no tuviera el perfil
tan duro que tenía Bolsonaro, hubiera sido una derrota aplastante, mucho más grande de la que sufrió el PT y el oficialismo en la última elección. Y en cuanto a Uruguay, además del tema que yo pienso que es el que está en la génesis de la gran preocupación que uno siente en el oficialismo uruguayo sobre la profundización de la investigación sobre corrupción en Brasil y su impacto en Uruguay, creo que el otro tema que tiene que merecer la atención es la política que va a seguir Brasil en materia de Mercosur. Claramente el ministro Paulo Guedes, el ministro de Economía, ha anunciado un cambio radical en la política del Mercosur que implica dejar atrás el acuerdo regional para pasar a una economía más abierta al mundo. Y si Uruguay, a raíz de esta decisión que seguramente va a tomar Brasil, de abrirse al mundo y dejar de lado los acuerdos regionales, si eso acontece, va a ser una catástrofe para Uruguay. ¿Y por qué va a ser una catástrofe para Uruguay? Porque Uruguay todavía, los costos internos absolutamente desmesurados que pesan sobre la producción uruguaya, que hacen que no sea competitiva, se están yendo los productores de arroz a Paraguay, se están cerrando y se están fundiendo empresas porque no pueden competir. Si Uruguay pierde la posibilidad de beneficiarse de los acuerdos comerciales con Brasil y tiene que competir con el resto del mundo, vamos a estar en serios problemas. El último año tuvimos que pagar 200 millones de dólares más en combustible para tapar el agujero de ANCAP. UTE tuvo que pasar 130 millones de dólares al erario público para ayudar a compensar el déficit. Quiere decir que todo eso estaba por encima del costo de producción. Quiere decir que se estaba sobrefacturando a la producción, a las familias y a las empresas, en el caso de ANCAP 200 millones y en el caso de la UTE 130. Y eso repercute en la producción. Uruguay cada vez va a ser menos competitivo. Entonces, este sí es un llamado de atención. Porque si este proceso se acentúa y se va a acentuar, porque Bolsonaro me parece que esto lo va a cumplir, no cumplirá nada que dijo de los gays, pero lo del Mercosur sí lo va a cumplir. Y esto es lo que preocupa, lo que tiene que preocupar en Brasil, no es lo que pueda llegar a hacer que no va a hacer nada con los gays, lo que va a hacer con el Mercosur. Si esto ocurre para Uruguay, es una catástrofe. Y yo lamento que la política exterior uruguaya no haya asumido la importancia. Demoró demasiado el presidente Vázquez en saludar al presidente electo. Muchísimo. Y lo que dijo el canciller antes de la elección, que esperaba que se equivocaran las encuestas. Que esperaba que se equivocaran las encuestas, o sea, que quería que ganara el otro candidato. Una cosa increíble. ¿Cómo un canciller de un país tan importante para, digamos, importante es Brasil para Uruguay, puede cometer ese error infantil, ese acto de amateurismo político? Realmente yo creo que este resultado electoral en Brasil, y no por el tema de los gays, por otras razones, va a ser muy problemático para Uruguay. ¿Vero? Yo creo que esto que encarna de algún modo Graciano es un poco lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque dice, lo único importante es lo que va a pasar en economía. Yo te recuerdo, Graciano, que tal vez tú no reparaste en esto, pero entre la primera vuelta y la segunda hubo una ola de violencia protagonizada por los seguidores de Bolsonaro. Se destruyeron libros, se asesinó a una activista de izquierda y se le marcó la esvástica a una lesbiana. A mí eso me preocupa tanto, al mismo nivel me preocupa que el curso de la economía. Yo creo que hay valores que tienen que estar intrínsecos en una sociedad que no se pueden cuestionar por lo que nos pase como país desde el punto de vista económico. A mí me preocupa esto, no sé si lo hace Bolsonaro, pero las ideas que Bolsonaro enaltece provocan este tipo de cosas. No fue el único hecho violento el atentado contra Bolsonaro y no podemos olvidarlo. A ver, quería agarrar para otro lado, pero otra vez nuestro compañero Graciano insiste. Por ejemplo, dice que acá se le demoniza a Bolsonaro. Acá en Brasil, dije. Bueno, pero como estamos acá... Ah, bueno, pues, no, te aclaro porque dije en los dos lugares, no solamente acá, dije en Brasil también. Porque los que votan son en Brasil. Los uruguayos no votamos en Brasil, salvo los de Rocha. Bueno, pero algunos festejaron como si hubiesen votado. No festejó nadie, ¿no viste que no festejó nadie? ¿No viste que se quedaron en la casa? Bueno, pero otros no. En la casa, Otros no se quedaron en la casa. Se quedaron calladitos. Bueno, y hay otros que no podemos hablar ni aún cuando nos toca. Y hay otros que festejan, pero no se atreven. Hay otros que festejan y no se atreven a decirlo. Bien. En una entrevista para la revista Bella dijo, Pinochet debió haber matado más gente. Esto fue en el 98 y uno puede decir, bueno, pero el hombre cambió de opinión. Hace 2 años dijo, el horror de la dictadura fue torturar y no matar. Estoy citando como fuente la Deutsche Welle, que no sé, ¿no? Deutsche Welle, ¿no? Alemania. Tema mujeres. Las mujeres deben ganar menos cuando están embarazadas. Muy bien. Homosexuales. ¿Sería capaz de amar a un hijo? No sé, ¿sería capaz de amar a un hijo homosexual? No voy a ser hipócrita. Prefiero que un hijo muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí. ¿Quieren otro tema? Pobres. Defiendo de la pena de muerte y el rígido control de la natalidad porque veo la violencia y la miseria que cada vez se extiende más. Quien no tiene condiciones de tener hijos no debe tenerlos. Otro tema, para terminar nada más, porque hay muchos, ¿no?
Derechos. Es una desgracia ser patrón en este país que tantos derechos, que tantos derechos tienen los trabajadores. Negros. No corro ese riesgo, a propósito de si un hijo se enamoraba de una negra. No corro ese riesgo, porque mis hijos fueron bien educados. Este es el presidente electo. Y estos comentarios, algunos acá lo llaman pintorescos. Para mí es grave, peligroso, se me eriza la piel. Yo estoy triste. Y si alguien está alegre, que lo diga. Así nos conocemos de una buena vez todos. ¿Y cuánto cree, Botinelli, que usted que están alegres o preocupados, mejor dicho, por estos comentarios reales, innegables? ¿Y cuántos en realidad citan estos comentarios, pero están más preocupados por otro comentario que también hizo Bolsonaro, y es de revisar cada acuerdo del Foro de Sao Paulo, cómo y quién financia a la izquierda y aquellos que recibieron dinero? A ver, es muy difícil analizar cada frase, cuánto impacta. Yo creo que en Uruguay, ya que se habló, hay 3 posiciones y no 2, más allá que en una elección de balotaje solo hay 2 votos. Sí. Pero una posición de verdadera alegría por el triunfo de Bolsonaro creo que es muy minoritaria. Y que, es decir, una identificación con Bolsonaro fue hecha por Novik y con algún matiz Verónica Alonso. En general me parece que en Uruguay predominan 2 posiciones, que es la del horror por Bolsonaro, digamos, y el dolor por la derrota de Haddad, y otra postura que yo diría el diní, es decir, bueno, hay que tener un poco cuidado con Bolsonaro, sí estamos contentos por que haya sido derrotado el PT. Me parece que la posición de Partido Nacional, de dirigentes, ¿no? Porque estas son de Partido Nacional y Partido Colorado, está más en separar lo que es quedar pegado con Bolsonaro de sí celebrar como positiva la derrota o la pérdida de poder del PT. Es decir, que más bien en Uruguay yo creo que hay 3 posturas y no 2. ¿Qué atraviesa estas 3 posturas? ¿Qué? ¿Y qué es lo que atraviesa estas 3 posturas? ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema de valores? A ver, ¿Es un tema de bolsillo? No, hay un tema que es esto. La ideología es obvio, ¿no? Pero más allá de la ideología. A nosotros nos cuesta mucho entender a otros países. No, pero pensemos en nosotros, en estas 3 posturas que usted acaba de analizar. Estoy hablando con eso. Incluso los vecinos con los que convivimos. Porque la cultura política de Uruguay es muy diferente. Es decir, yo siempre tengo la duda si los uruguayos somos moderados o somos reprimidos. No sé, pero lo cierto es que, sea por represión o sea por moderación, uno se expresa moderadamente. Hay una cultura del diálogo basado además en instituciones muy fuertes. Y una de las instituciones más fuertes que da una cultura política diferente son los partidos políticos. Por más que estén problematizados, por más cuestionamientos, internas, cuando acá se piensa en política, no se piensa sin partidos. Resulta inimaginable. Pero hoy desde la izquierda se cree que puede existir algún pichón de Bolsonaro. Bueno, en general no lo he visto en grandes analistas, ¿no? Que digan que más bien se piensa que Uruguay es difícil que aparezca eso. Otra cosa es que los partidos se radicalicen, eso se ha dado en la historia, en Uruguay mismo, partidos que se van muy a la derecha, muy a la izquierda, que cuestionan los funcionamientos institucionales, lo vivimos claramente en los 60 y los 70, pero más como partidos que hacen un proceso en una sociedad que, bueno, cuando ocurren esas cosas tiene sus problemáticas y sus quiebres y sus cuestionamientos. Sí, acá hubo una dictadura, ¿no? Sí, pero tenemos una dictadura que tuvo un importante apoyo, es decir, tampoco miremos para el costado. Cuando en 1980 la propuesta de reforma constitucional del Consejo de la Nación técnicamente, es decir, de los militares, tiene el apoyo del 42%. Puede decirse, o algunos no, porque ahí creían que era la forma de salida, pero no, forma muy autoritaria de salida. Era donde se salía como un candidato único, donde se creaba una especie de suprapoder por encima de los poderes. Es decir, era una constitución muy autoritaria con algunas formas de competencia política, donde además decía, bueno, básicamente va a haber
dos grandes partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero a su vez el Partido Nacional iba a existir, pues se le intervenía al directorio, es decir, era mucho conservar cáscaras sin contenido. Y el 42% votó eso, es decir, que fue un éxito, un 58%, en una dictadura, perfecto. Pero tampoco creer que acá fue un grupo militar que da el golpe con una población totalmente en contra. Bien. Cuando uno revisa, déjame terminar la frase, en los años 60 y principios de los 70, uno diría, la mayoría del país probablemente, puede discutirse, descreía de la democracia como la vemos hoy. O porque consideraba que se necesitaba una mano dura y que más o menos eran los militares, o porque había otros caminos de revolución o lo que fuera, pero que no era a través del voto, de elecciones y de respeto a las ideas de los otros. Seamos claros, nosotros pasamos un periodo que la democracia estaba muy devaluada. Y uno de los efectos positivos, digamos, que pudo tener el periodo militar es que se salió con un reforzamiento de credibilidad en las instituciones democráticas, definido la democracia como la estamos definiendo hoy. Bien. ¿Tribuna? Yo tengo otro punto de vista o alguna discrepancia cuando se señala el tema de, o por lo menos así lo quiero pensar y me da esa sensación cuando se dice, bueno, hay algunos que si bien miran de reojo a Bolsonaro, están contentos o no se critica tanto por la caída del PT. Yo tengo otra visión, porque yo estoy de acuerdo con lo que señala Alejandro de Bolsonaro, y creo que nadie no sabe lo que es Bolsonaro. Creo que a nadie no deja de chocarle lo que es Bolsonaro. Me parece sí que muchas personas toman la postura de, bueno, lo estamos mirando de reojo, pero es el presidente. Entonces me parece que siendo el presidente de la República, creo que de ahí son los reparos a las manifestaciones que se han visto en las últimas horas de dirigentes de la oposición. Creo que nadie desconoce lo que es Bolsonaro y de verdad personalmente no estoy de acuerdo con lo que defiende ni lo que predica, pero me parece que la explicación puede ir más por el otro lado de, bueno, es el presidente y van a ver que vamos a tener que entablar relaciones tanto económicas como internacionales. Creo que la postura va más por ahí y quiero pensar que va más por ahí en realidad. Bien, Fede. Sí, obviamente que Brasil, ni Argentina ni Brasil son Uruguay, son realidades totalmente distintas, hasta por el número de población de Uruguay son realidades totalmente distintas. Que hay dirigentes de la oposición acá en Uruguay que buscan captar la sensación que generó el triunfo de Bolsonaro en algunos sectores de la sociedad uruguaya, de hace tiempo lo vienen haciendo y esto les sirve como ejemplo. Por poner un sencillo ejemplo, el tema de Larrañaga, de sacar los militares a la calle, más allá de la propuesta y lo que dice y lo que es formal. La mayoría de la gente cuando firma, o la que quiere firmar, te dice que él está esperando que el chip con la metralleta en la esquina del supermercado. No es que van a haber 2.000 policías. Y así con un montón. El movimiento que hubo cuando se aprobó, o contra la ley Strand cuando se aprobó, y el movimiento de algunas iglesias, es esa misma sensación que generan y que el discurso de Bolsonaro también le viene a hacer un favor y que buscan captar esa sensación. Y lo mismo se decía recién, sobre todo cuando inició el programa en el Chuy. Los empresarios son los que festejaban, no que todos los que votaron a Bolsonaro eran empresarios, pero sí hay una sensación que es lo que pasó en Argentina, lo que viene haciendo Brasil desde hace casi 2 años y lo que propone Bolsonaro y el ministro de Economía que designó, que es empezar a recortar derechos, beneficios y a flexibilizar el mercado laboral, que es lo que muchos estamos combatiendo acá. Bien, tenemos que cerrar este bloque, despedir a Óscar Botinelli, bien breve. ¿Demoró, pensando en relaciones internacionales, demoró demasiado nuestro presidente en saludar a Bolsonaro? Pues no sé, digo, probablemente... O tal vez a Bolsonaro ni le importa, ¿no? No me queda muy claro. Notoriamente no le importa Uruguay. Bien. Pero no solo por el gobierno metido en Uruguay. Por otras declaraciones muy claro que no le importa Uruguay. Sí, que no somos prioridad, ya lo dijo. No, pero está en otra dimensión, el manejo de la política internacional. No, es probable que el gobierno uruguayo no haya guardado algunas distancias de no tomar partido en la lucha brasileña, pero tampoco la tuvieron Macri, ni Piñera, ni Abdo Benítez, ¿no? Esto quizás puede interpretarse el fenómeno que se está viendo más en Europa, que los gobernantes se meten en los procesos internos de los otros países porque consideran que se está en una confluencia
donde todos pueden intervenir sobre todo. Recordar aquello de que no hay amigos ni enemigos, sino intereses, ¿no? Bueno, no, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Tenemos que y cerrar, con esto cierro. Una cosa es lo que los dirigentes políticos dicen o hacen, de cómo debe actuar diplomáticamente el país, ese es un tema. Otro tema es cuando los dirigentes políticos valoran cómo son los hechos políticos ocurridos en Brasil o los temas que se discuten o las consecuencias por Uruguay. Uno puede estar muy a favor o en contra de Bolsonaro y considerar que diplomáticamente el país debe tener esta y esta conducta. Creo que son dos cosas diferentes que no deben mezclarse. No, está bien. Los El tema es países lograr que eso se tienen traduzca en normas de coherencia las cuales en no lo se que pueden dicen y salir. hacen los políticos. Y si un país no se puede salir, un país chiquito como el nuestro. Pero otra cosa es que hagan valoraciones. Está bien que los dirigentes políticos hagan valoraciones sobre otros países, porque en principio se están dirigiendo no a los brasileños, sino a los uruguayos. Oscar Botinelli, muchísimas gracias por habernos acompañado. Insisto lo que decíamos al principio, esto queda corto, habrá que dejar pasar un poco de agua bajo el puente para poder volver a hacer un análisis. Nosotros hacemos una pausa y volvemos. Más reflexiones de nuestros panelistas. Ya venimos.